Hola, bienvenidos de nuevo al canal de YouTube de la revista cultural digital La Dimensión Súbita. Y hoy vamos a hablar de una película que el pasado 26 de septiembre se estrenó en las plataformas Filmin y Flixolé, y una película a la que ya le hemos seguido la pista y a su director desde hace bastante tiempo. Me refiero a Los Ojos de Europa, de Juan Pinzas, que cierra la trilogía europea de este director, que anteriormente, en el año 2017, se inició con El vientre de Europa. En el 2022 siguió con El corazón de Europa, y que ahora, tras el estreno en cine este año de Los Ojos de Europa, y ahora con su estreno en plataformas, pues podemos decir que cierra este terceto cinematográfico, que a lo largo de 8 años ha ocupado el tiempo del director vigués. Hemos seguido tanto en Cinearte Magazine como en los vídeos de Res Hispánica, como ahora en La Dimensión Súbita, esta trilogía. Hemos profundizado en el perfil y en la figura y en la trayectoria de Juan Pinzás. De hecho, en el artículo en la web, aparte de este vídeo en el que vamos a profundizar tanto en Los Ojos de Europa como ya en la trilogía completamente terminada, pues verán enlace tanto de una amplia entrevista que realizamos a Juan Pinzá en Cinearte Magazine en el año 2018, donde damos repaso a toda su trayectoria. Incluimos también la entrevista que le realizamos con ocasión del rodaje del Corazón de Europa, la segunda película de esta trilogía. Incluimos el vídeo que hice para Res Hispánica, para el canal de YouTube de Res Hispánica, en el que analicé El Corazón de Europa, y también incluyo el artículo relativamente reciente en el que había una conversación para el canal de podcast de La Dimensión Súbita que tuve con Juan Pinzás sobre ahora Los Ojos de Europa. Y ahora, pues una vez vista la película en las dos plataformas donde se estrenó el pasado 27 de septiembre, toca hablar de Los Ojos de Europa y hablar del final de esta larga aventura fílmica que durante 8 años ha ocupado el tiempo de Juan Pinzas. Hablo en el artículo y digo que es el cierre de una trilogía excepcional, y utilizo la palabra excepcional en un doble sentido. Primero, por la hondura intelectual que la trilogía eh, ha tenido desde su inicio hasta su cierre, algo que resulta pues más que meritorio dentro del panorama cinematográfico actual, el abordar un proyecto con tanta hondura, con tanta profundidad y con tantas ambiciones intelectuales y reflexivas y filosóficas, y excepcional también porque es una excepción dentro del panorama cinematográfico actual, que no parece muy predispuesto para este tipo de aventuras estéticas, y que sin embargo Juan Pinzas lo ha llevado a cabo sin temblar el pulso y sin en ningún momento, bueno, él dice que sí, que a lo largo de las películas él manifiesta que tiene dudas sobre lo que hace, pero el resultado tal como lo vemos es de una coherencia y de una entereza artística verdaderamente indudable. Eh, Juan Pinzán no es un director que se pliega a las modas. Él tiene su propio camino. Puede parecer que se plegó a las modas cuando hizo sus tres películas adheridas al manifiesto Dogma de Lars von Trier y Thomas Vinterberg, pero si tenemos en cuenta que es el único director español que hizo películas siguiendo los principios de dicho manifiesto, pues muy difícil hablar de que siguiera una moda. Es decir, una moda que solo la siguiera una persona, pues no tiene sentido hablar de que siguiera ninguna moda.
Creo más bien que él se sintió conectado con lo que ese manifiesto representaba y quiso seguirlo a rajatabla porque estaba muy conectado con su propia forma de ver el cine y el séptimo arte. Y también hay otra cosa que yo creo que llama la atención, aparte de esta visión general de que Juan Pizá es un director que está por encima de las modas para seguir siempre su propio camino, es que la trilogía europea supone una exploración, evidentemente, eh, intelectual y vital sobre el destino y la situación del continente europeo, pero siempre apegada a la propia situación vital del director y al devenir vital y emocional del director. Y me parece esto importante, ya que desde el propio comienzo de esta trilogía, que casi podríamos denominar una sinfonía en 3 movimientos, es decir, tenemos un primer movimiento que sería la primera película y luego las otras 2 películas serían 2 movimientos de una misma sinfonía. Pues desde el mismo comienzo de esa sinfonía, desde el principio de El vientre de Europa, aparece esta vinculación entre situación vital del director, situación emocional, su propio eh, estado anímico, por la propia situación del continente en los 2 textos del poeta británico John Donne, conocidos, muy conocidos, que son el pórtico a estas 3 películas, pero que creo que al cabo de 8 años, después de ver desde la trilogía desde su comienzo, estos textos adquieren relevancia y creo que tiene incluso más sentido que la primera vez que los vimos al comienzo del vientre de Europa. Uno dice, el primer texto dice, ningún hombre es una isla completa en sí mismo, cada hombre es un trozo del continente, una parte de la tierra. Si el mar se lleva una simple porción de tierra, Europa será menor. Igual que si se lleva un promontorio, la finca de tus amigos o la tuya propia. La muerte de cualquier persona me disminuye, porque formo parte de la humanidad. Por lo tanto, nunca preguntes por quién dobla las campanas, doblan por ti. Eh, Evidentemente, de aquí sale el título de la famosa novela de Hemingway, pero en cierto modo yo creo que este texto trasciende lo que es incluso el propio significado de la obra de Hemingway cuando lo leemos completo. Y el segundo texto, que es el segundo texto que aparece en la primera película de la trilogía, es Nadie duerme en la carreta que lo conduce de la cárcel al patíbulo. Sin embargo, todos dormimos desde la matriz hasta la sepultura o no estamos enteramente despiertos. Estamos hablando, por tanto, de la conexión entre lo que pasa a un nivel general con lo que nos pasa a nivel personal, y estamos hablando, la trilogía habla de ser consciente de esa conexión y de esa vinculación entre lo que acontece a nuestro alrededor y lo que nos acontece a nosotros mismos. Como he dicho, es la trilogía europea es una sinfonía, la concibo como una sinfonía en 3 movimientos. La primera, El vientre de Europa, el tema central sería el de la maternidad y el tema de la mujer. Está hasta cierto punto, ya sabemos que el psicoanálisis vincula a la idea de que el hombre en su relación con la maternidad es como establece a posteriori la relación con las mujeres, y esto se plasma en la primera película donde la figura central sería en ese alter ego del director que a lo largo de toda su filmografía ha estado presente, se llama Julián Pintos. Pues Julián, la película arranca con la muerte de la madre de Julián Pintos. Hablo de la primera película, de la trilogía, El vientre de Europa, que él sería el primer movimiento de esta sinfonía. Y a partir de la
muerte de la madre de Julián Pinto se plantea la visión, digamos, la visión de la mujer que Julián Pinto tiene y cómo él ve como en toda mujer hay dos mujeres, ¿no? Este sería un poco el nivel biográfico vital de la primera entrega del primer movimiento de esta sinfonía, pero es muy difícil no conectar esa muerte de la madre de Julián Pinto con lo que es la decadencia y la propia quiebra del ideal que Europa representa, ¿no? Que sería ahí se establece la vinculación entre esos dos niveles. La segunda película, El corazón de Europa, pasamos sigue presente el tema de la maternidad, pero creo que ahí está más presente el tema del yo, ¿no? Es decir, el tema del Julián Pintos como personaje central y su situación, su salud. Aquí se hace muchas veces referencia al tema de la apnea que padece el personaje, al tema de la soledad que también estaba presente en la primera película en relación a la soledad de la madre, pero que aquí se centra más en la soledad del protagonista, tema de la familia, en el tema ya de las mujeres, pero en el tema, la relación con las mujeres, es decir, si en la primera película podíamos decir que el tema de la mujer se centraba en el perfil de la mujer más arquetípico, aquí ya empieza a entrar en el tema concreto de la relación con la mujer y cómo eh, el hecho de que Julián Pintos estuviera centrado en su carrera como director, pues entorpeció su relación con su mujer y con la posibilidad de tener descendencia, de tener una hija y de cómo eso deterioró esa relación, ¿no? Y claro, aquí ya te vas dando cuenta que todos esos temas que afectan al director o al alter ego del director directamente, pues no es más que manifestaciones que se dan en el propio devenir de Europa como civilización. El tema de la soledad de los seres humanos, el tema de la puesta en cuestión de la familia, de la aparición de nuevos modelos familiares, del tema de que conforme la edad de la población, la edad media de la población sube, el tema de la salud adquiere una mayor preponderancia, una mayor relevancia, una mayor importancia, conectada además con que esta película se rodó en plena pandemia de la COVID-19, con lo cual el tema tenía incluso más protagonismo del que podía en un principio tener en el momento de gestación de la película. Y es lo que vengo diciendo de que no se puede separar la situación de Europa como continente de la situación personal de un ser humano. Es decir, una de las líneas argumentales de la trilogía es que ambos aspectos están muy relacionados. Y si estas dos películas acontecen básicamente en la casa familiar, es el escenario fundamental o el escenario central, no el único, porque por ejemplo la primera pues el personaje marcha a Berlín, Berlín tiene su protagonismo, pero el punto de partida y el centro de ambas películas es la casa familiar donde vive Julián Pintos. En la tercera película, que ahora se estrena en plataformas, Los ojos de Europa, pasamos o nos trasladamos a Santiago de Compostela, que no es nada casual. Es decir, realmente Santiago de Compostela es un punto de destino básico en la vertebración de Europa a lo largo de la historia, a la medida en que el Camino de Santiago tuvo una trascendencia fundamental en la configuración de Europa como civilización. Y por lo tanto no es nada casual que sea Santiago de Compostela el lugar donde se cierra la trilogía europea. Y aquí, evidentemente, pues adquieren otros niveles temáticos también nueva presencia. El tema, claro está, de la religión, de la trascendencia, existe Dios, no existe Dios. Juan Manuel de Prada, el escritor
que interviene, es uno de los actores que interviene en Los Ojos de Europa, defiende que sí existe. Recrimina a Julián Pintos que su falta de fe, y ahí hay un dilema entre la fe y la no fe. Entra en acción también el mundo onírico de un modo mucho más patente, mucho más directo que en las otras dos películas. Y eso tiene que ver con una referencia cinematográfica que luego, a los que luego aludiré, dos referencias cinematográficas. Pasamos de las relaciones de Julián Pintos con las mujeres a la relación concreta con una mujer interpretada por Isabel de Toro. Aquí quiero hacer una parada. Isabel de Toro ya apareció en una película anterior de Juan Pinzás, El desenlace, la película que a su vez cerraba la trilogía Dogma. Y en El desenlace, Isabel de Toro hace una interpretación completamente distinta a la que hace Los Ojos de Europa. Quien piense que se va a encontrar a un personaje más o menos similar al que vio en El desenlace, se equivoca completamente. Y creo que lo que toca en este punto es resaltar el nivel interpretativo de Isabel de Toro. Ya lo dije en un vídeo, en el vídeo inmediatamente anterior que hice sobre Claudia Cardinale. Si una actriz es capaz de hacer un papel como hizo en El desenlace, que tenía un perfil muy concreto y definido, y ahora es capaz de hacer otro papel completamente distinto y brilla al mismo nivel, es que es una gran actriz. Es uno de los termómetros más inequívocos que yo utilizo. Quien es capaz de hacer dos papeles completamente diferentes y en ambos ser igual de convincente e igual de verosímil sus dos interpretaciones, pues no tenemos la menor duda de que nos encontramos ante una gran intérprete. Y es de justicia alabar la interpretación que hace Isabel de Toro aquí y resaltar que que nos hubiera gustado que a lo largo de estos años hubiera aparecido muchas más películas, pero así son las cosas. Repito, quien haya visto El desenlace y recuerde la interpretación de Isabel de Toro en El desenlace, pues ahora se va a llevar la sorpresa de que nos encontramos ante una interpretación completamente distinta, ante un personaje completamente distinto y que va a brillar al mismo nivel que en la anterior película de Juan Pinzás en la que ella intervino. Es decir, ahora habrá que elegir cuál de las dos interpretaciones pues nos quedamos. Antes no había antes teníamos el desenlace, pues ahora tenemos el desenlace y Los Ojos de Europa a elegir. Como he dicho, hay multitud de referencias cinéfilas en toda la trilogía y Los Ojos de Europa. Juan Pinzás siempre en su cine está ese dilema entre, valga la redundancia, cine y vida. Se confunden, se mezclan, se combinan. Es muy curioso. Hay yo en una de las entrevistas que enlazo, pues le pregunté refiriéndome al desenlace de New York Shadows, por cierto, sobre esa mezcla entre cine y vida y de que no hay una elección de la vida sobre el cine, sino que cine y vida están en el mismo nivel, se mezclan, se funden. A él le gustó esa referencia, Arrebato de Zulueta. Y hay hasta una referencia sonora muy curiosa que une la trilogía europea con un mediometraje de Iván Zulueta que es Amalgama. Y curiosamente Amalgama parte también de la casa familiar de Iván Zulueta en San Sebastián, en Donosti, Villaloja, famosa. Quien conozca la figura de Zulueta y quien sepa un poco las películas que se han hecho en torno a su figura, desde, por ejemplo, Iván Z de Andrés Duque, un documental que glosa la figura de Iván Zulueta, o las películas de mi padre, de Augusto Martínez Torres,
pues conocerá el carácter un poco mítico que tiene esa Villaloja. Bueno, pues amalgama un mediometraje experimental anterior a Arrebato, empieza precisamente en Villaloja, en la habitación, un poco en el cuarto de Iván, supone un viaje al exterior. Si nos damos cuenta, por lo que he explicado antes, es lo mismo que ocurre con la trilogía europea. Parte de la casa familiar y posteriormente pues sale al exterior hacia Santiago de Compostela. Y en ambas, tanto en la trilogía como en Amalgama, aparece una música muy conocida que es el tema de Barcarola, de los cuentos de Hoffmann de Jack Offenbach, que se da en uno y en otro. Casualidad, conexión inconsciente, no lo sé, pero eso hace que esa vinculación entre Pinzás y Zulueta acabe siendo más estrecha de lo que pueda parecer en un principio, y hasta cierto punto esa relación entre cine y vida en ambos está más que presente, y es casi una columna vertebral del cine de cada uno de ellos. En Los Ojos de Europa, solo al comenzar, con esa especie de teatro, esa cortina roja, dos espectadores, Juan Pinzás y Juan Manuel de Prada, viendo esa cortina que se abre, y sale de ahí la actriz María Cárcava, que interpreta a la rapsoda Flavia Signorelli en Los Ojos de Europa, pues remite evidentemente al cine de David Lynch, a múltiples, recordemos, Terciopelo Azul también empieza con una cortina de teatro, más o menos de color azul. También está el famoso teatro en Mulholland Drive, donde se produce el giro, la torsión de la trama de la película de Mulholland Drive. Y aquí pues es una referencia cinéfila pues bastante clara a Lynch, y que haya un mundo onírico en Los Ojos de Europa y que se empiece por esa referencia lynchiana, pues me parece más que oportuno. Está también, evidentemente, se menciona en la película, Buñuel. Si hablamos del mundo onírico, pues antes de Lynch ya lo hizo Buñuel, y la referencia a la Vía Láctea es más que oportuna, porque la Vía Láctea era precisamente pues una película que se desarrollaba en el Camino de Santiago. Y hay referencia a Godard, hay referencia a Ingmar Bergman, y por supuesto, y más en su desenlace, que no vamos a desvelar, pues a Carl Theodor Dreyer, y sobre todo a la palabra, ¿no? A Ordet. Es famosa la película de Dreyer, Ordet, por la escena del milagro final, y aquí en cierto modo también hay un milagro que invita a pensar en el renacimiento personal, en la renovación personal, en el resurgir personal, posiblemente en esperar que gracias a esta trilogía el propio director se ha reencontrado consigo mismo, o el espectador, viendo la trilogía, pues reflexionará sobre ella, y tendrá una visión sobre el mundo, sobre su entorno y sobre su propia personalidad y su propia persona, que puede pensarse en que se ha transformado, ha cambiado o ha alcanzado un nivel superior de conocimiento. O también, porque no sé, aquí estamos hablando de cine y vida, quizás es el momento en que el cine termina y hay que volver a la vida para, con las lecciones aprendidas, volver a ella más sabios y con capacidad de ver las cosas con mayor lucidez. Todas estas interpretaciones son posibles, y será el espectador el que decida, como también comentó Juan Pinzás en uno de los extras del DVD de El vientre de Europa. Él no quiere espectadores pasivos, quiere espectadores activos, y que cada cual saque su propia interpretación de sus películas, y la trilogía europea se presta a ello. No puedo dejar, o no puedo terminar el análisis de la trilogía europea sin mencionar
algunas conexiones que me parecen bastante evidentes de la obra de Juan Pinzás, o al menos de lo que hemos visto en la trilogía europea, con lo que son filósofos españoles importantes como Miguel de Unamuno y Ortega y Gasset. Hace poco subimos un podcast con la conversación de Agapito Maestre, conversación con Agapito Maestre sobre su libro Filosofía Española de los siglos XX y XXI. En ello se habla de Unamuno y de Ortega, claro está, y yo cuando vemos y analizamos y reflexionamos sobre la trilogía europea, aquí están presentes pues tanto Unamuno como Ortega. Unamuno sobre su reflexión continua sobre la trascendencia, sobre el creer o no creer, sobre la fe o la no fe, pues ese es uno de los conflictos que aparecen en la trilogía europea y que tiene una raíz unamuniana clara, como también esa duda, esa inquietud sobre qué es la realidad, qué es el sueño, en la realidad algo que soñamos pero que no es realmente real, algo que es fundamental, por ejemplo, en su novela Niebla, pues en la trilogía europea ocupa un lugar fundamental. Y en el caso de Ortega, pues esa frase que siempre es recurrente para expresar una de sus ideas, de las ideas clave de su pensamiento, no podemos reducir tampoco a una frase, pero bueno, en términos de economía lingüística, pues puede ser útil ese de yo soy yo y mis circunstancias, ¿no? Pues la trilogía europea es a través del alter ego de Juan Pinzas, como he dicho, Julián Pintos, un análisis de su yo, pero a través de las circunstancias que está viviendo Julián Pintos, ¿no? Es decir, digamos que son las circunstancias de Julián Pintos, la muerte de su madre, la relación con sus mujeres, el hecho de no haber tenido la hija que tenían, que querían, con su mujer, con la persona que era su relación más importante, a través de la apnea que sufre, de sus enfermedades, a través de su soledad, a través de su inquietud, a través de todas esas circunstancias conocemos a Julián Pintos se conoce a sí mismo y a través de esas circunstancias pues lo conecta, como decía la cita original de John Donne, con todo su entorno, con todo ese continente al cual está vinculado y al cual se relaciona, y que nos da una visión de que no podemos separar lo que es el problema de Europa con las vivencias que cada uno tiene que vivir a lo largo de su día a día y de las propias inquietudes y problemas que le afectan. Yo creo que ese es esto que estoy explicando da cuenta de la profundidad y de la trascendencia que tiene la trilogía europea de Juan Pinzas, y que es algo que muy pocas obras cinematográficas se atreven a afrontar a día de hoy. No quiero terminar sin una pequeña referencia personal. En la lista de agradecimientos de final de Los Ojos de Europa, pues aparezco yo. Me da su agradecimiento, cosa que a su vez agradezco. Aparecen en esa lista muchas personas a las cuales yo admiro y que verme incluida entre ellas pues me parece casi un honor inmerecido. Ello no afecta a mi valoración, no afecta a mi valoración de la película, porque evidentemente me he hartado de escribir y de hablar sobre las películas de Juan Pinzas antes de que yo apareciera en esa lista. Por lo tanto, no es ninguna novedad el que yo hable en estos términos de su obra, porque se trata de un creador con el que conecto, con un creador que me parece que sus inquietudes son inquietudes que a su vez yo las comprendo y con las que me identifico. Y incluso en un libro de poemas que muy pronto publicaré, pues una de las partes de ese libro de poemas está dedicado, hay una serie de poemas dedicados a una serie de figuras relacionadas con la creación musicales y literaria
cinematográficas, pues cada uno le he dedicado un poema que uno de ellos está dedicado a Juan Pinzá y se lo remití en su día. Muy pronto lo podrá haber publicado el libro. Repito, creo que con todo lo que he leído, todo lo que he escrito y he hablado sobre la obra de Juan Pinzás, pues el hecho de aparecer en la lista de agradecimiento, pues no creo que nuble mi juicio, ¿no? Porque ya antes he hablado de lo que él ha hecho y creo que he expresado que me identifico mucho con sus inquietudes como creador. Pero sí tengo que traerlo primero para no llamar a engaño a nadie, para que como ejercicio de honestidad, y segundo para agradecerle a Juan esa mención que, repito, creo que es un honor inmerecido viendo con quienes comparto lista. Termino ya, solo invitar a los espectadores y a los seguidores de la Emisión Súbita que se acerquen a la trilogía europea. Está disponible en plataformas, en Filmin y en Flixolé, y ahí tienen posibilidad de verla fácilmente. Unas películas que, como dice el director, requieren de espectadores activos, de espectadores que quieran reflexionar, de espectadores que quieran meditar, y que cuando terminen de ver las películas reflexionen, piensen y profundicen en lo que allí han visto y ahí se les ha contado. Algo que, como digo, resulta excepcional en el cine actual a nivel y de la forma en que Juan Pinzás lo hace, pero que precisamente por eso merece la pena conocer y valorar. Muchas gracias y hasta la próxima.